Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Creo que el tema del teletrabajo ha cobrado demasiada importancia en este momento. Digamos, de hace un mes para acá, en el que se terminó la emergencia sanitaria y nos vemos abocados a definir cuál va a ser la forma de ejecución del contrato de trabajo que se va a implementar en cada una de las compañías en las que trabajamos. Entonces, creo que voy a lugar la invitación. Esperamos pues les guste y puedan despejar las dudas de, de este tema. Ya estoy proyectando mi pantalla. No sé Sí, si Cami. te aparece de nuevo presentación. Listo. Y si bien la invitación de hoy es para hablar sobre teletrabajo, pues en Giga nos gusta que nuestro personal y sobre todo nuestros clientes tengan la información esto como de dónde viene, de dónde sale. No es un tema aislado. La evolución de las normas laborales la tengan clara. Entonces no me voy a referir solamente al teletrabajo, que es el que vamos a hacer mayor énfasis, sino entender estas diferentes 4 formas de ejecución del contrato de trabajo que les estoy proponiendo acá como derrotero, para entender como una evolución que se ha venido dando y las diferencias que hay entre cada una de ellas. Entonces vamos a hablar de trabajo a domicilio, un tema que no es nuevo, pero que digamos no es tan común y que nada que ver con, están diciendo que se escucha entrecortado. Juanita, ¿tú me confirmas si soy yo? Camilo, yo te escucho bien. Lo que veo es la presentación que se quedó congelada. Sí, No lo tienes aún en modo presentación. yo lo estoy viendo en modo presentación, entonces voy a dejar de compartir y voy a Sí, volver a por favor. arrancar, a ver si funciona. Ahora sí, Camilo. Ahora sí. Sí, perfecto. Listo. Entonces están viendo en este momento la diapositiva de los 4 temas que propongo. Exactamente. Perfecto, gracias. Entonces, les decía, vamos a hablar de trabajo a domicilio, una modalidad poco utilizada, no es nueva, no tiene que ver nada con llevar lo que nosotros llamamos domicilio, de pedir productos o servicios a la casa. Vamos a hablar de teletrabajo como otra forma de ejecución del contrato, que es la que nos interesa mucho en la mañana de hoy. Vamos a hablar de trabajo en casa como una modalidad o una forma de ejecutar el contrato de trabajo que nació a partir de la pandemia, que se convirtió en una ley, y vamos a hablar de trabajo remoto, que también fue una ley expedida recientemente, en los últimos 2 años, que nos lleva a otra modalidad o otra forma de ejecutar ese contrato. Empecemos entonces con el trabajo a domicilio. Como les contaba, entonces no es una modalidad nueva. El trabajo a domicilio está regulado en el artículo 89 del Código Sustantivo del Trabajo. Recuerden que nuestro código es de 1950. Desde el código inicial está consagrada esta forma de trabajar y que simplemente, y la única norma que en este momento está vigente es este 89. Los otros artículos que desarrollaban esta modalidad de trabajo fueron derogados por la ley 1429, que recuerden fue la que flexibilizó un poco las formas en cuanto a los requisitos que había que cumplir frente al Ministerio del Trabajo para implementar cosas. Fue la que nos quitó la obligación de ir al ministerio a solicitar la autorización del nuevo reglamento, flexibilizó el retiro de cesantías y demás. Este también, frente al contrato de trabajo a domicilio, flexibilizó los requisitos, dejó su descripción o su definición, que está acá. Hay contrato de trabajo con la persona que presta habitualmente servicios remunerados en su propio domicilio. Entonces, miren que prestar el trabajo, prestar el servicio para el cual uno fue contratado, por fuera de la locación del empleador, por fuera de los locales que nos proveen, de las oficinas, de las fábricas y demás, era algo que desde 1950 estábamos pensando. Esto en una época fue común, sobre todo en empresas, digamos, manufactureras, sí, y de mucho de la industria de la confección, en el que le llevan la materia prima a la casa al trabajador, el trabajador realiza la actividad, corta, cose, pega, empaca. Luego nuevamente el empleador concurre al domicilio del trabajador, recoge el trabajo y por supuesto lo que está diciendo la norma es que hay un contrato de trabajo, es decir, genera prestaciones sociales, genera la obligación de cotizar al sistema de seguridad social y demás.
¿Por qué no es tan común? Pues porque si entendemos que la persona está en la casa, pues lo que buscan es formas de flexibilización, digamos, de estas relaciones laborales y más contratos de prestación de servicios en los que entienden que no hay subordinación. La única diferencia aquí con el contrato de trabajo a domicilio es que no le estaríamos controlando la jornada. Y miren esa particularidad que decían que siempre hemos hablado de que el contrato de trabajo es intuito persona, es decir, yo contrato al trabajador por sus calidades, por sus condiciones, por sus destrezas, y acá nos están diciendo que el servicio no solamente me lo puede prestar él, sino que me lo puede prestar a través de la ayuda de los miembros de su familia. No quiere decir que el contrato se extienda a los miembros de la familia, sino que de entrada sabíamos que si la persona está en la casa, pues muy posiblemente el hijo le va a ayudar a empacar, le va a ayudar a cortar, le va a ayudar a coser, y eso no desnaturalizaba la figura del contrato de trabajo a domicilio. Aquí con la diferencia que vamos a ver con las otras formas es que nada tiene que ver las tecnologías de la información y las comunicaciones. Aquí era el trabajador lleva las materias primas, las desplaza hasta el domicilio del trabajador, el trabajador presta el servicio y luego yo voy y le recojo ese, ese producido, esa actividad encargada. Entonces, esta era pues como para que vean la evolución. Teníamos de 1950 esta modalidad de trabajo o esta forma de ejecutar el contrato de trabajo por fuera de los locales del empleado. Ahora sí entremos en materia en lo que nos interesa hoy, y lo estoy haciendo así por el orden cronológico. Acabamos de hablar de una norma que estaba desde 1950 y ahora nos vamos a ver una norma que no es nueva, que no nació con la pandemia y que está regulada desde la ley 1221 del año 2008. En esa ley incluso nos decían que lo tenían que reglamentar el gobierno, el Congreso de la República, que es quien expide las leyes en Colombia, expidió la ley y ordenó que se reglamentara entre los 6 meses siguientes. Por nuestra mora natural en esos temas, solamente fue reglamentada inicialmente por el decreto 884 del 30 de abril del año 2012. En esos 6 meses se convirtieron en 4 años. Y hoy, 10 años después, el pasado 18 de julio de este año, mediante el decreto 1227, se cambiaron estas reglas del decreto 884, flexibilizándolas un poco, que cambia mucho el panorama. Si esta conversación la hubiéramos tenido hace un mes y no estuviera vigente el decreto 1227, a lo que vamos a tener hoy, o a lo que tenemos hoy, como ya vamos a ver. Pero partamos de la definición básica. ¿Qué es teletrabajo? Eso se ha tomado textual de la norma. Es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o de prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Entonces, miren, venimos de contrato de trabajo a domicilio, nos estábamos diciendo el trabajador va a estar en su casa, me está prestando el servicio. ¿Cómo? Yo le llevo las materias primas a su casa. Aquí, pues con una evolución de 1950 al año 2008 o hoy al año 2022, estamos diciendo yo no le tengo que llevar cosas al trabajador a su casa, sino que el trabajador se va a conectar a través de las tecnologías de la información y la comunicación a los software, programas, aplicaciones que definamos a través de los cuales él me va a prestar el servicio. Esa es la esencia del teletrabajo. Estar conectado a través de tecnologías de la información y la comunicación. Por eso es que no todo el mundo puede hacer teletrabajo. Las empresas tienen que hacer una evaluación de cuáles cargos son los que permiten implementar esta forma de ejecución del contrato. Y hago énfasis en esta frase que he venido diciendo, de forma de ejecución del contrato de trabajo, porque no es un contrato distinto. Ni el contrato de trabajo a domicilio, ni el teletrabajo son formas adicionales o modalidades adicionales de contratos. En Colombia seguimos teniendo los contratos de trabajo, los tenemos organizados a través de su duración, fijos, indefinidos o por obra o labor. Y si se quiere por su forma, verbales o escritos. Esto no es una modalidad nueva, sino que es una forma de ejecución del contrato. Es decir, yo puedo tener un teletrabajador con contrato de trabajo a término fijo, puedo tener un teletrabajador con contrato de trabajo a término indefinido, o puedo tener un teletrabajador con contrato de trabajo por duración de la obra o labor contratada. Son formas de ejecución del contrato. Y este teletrabajo
Esta forma de ejecución a través de la utilización de la tecnología de la información en las comunicaciones me trae tres modalidades. La ley 1221 me estableció tres posibles modalidades de teletrabajo, entendiendo que existen diferentes necesidades para cada uno. Las formas son estas que vamos a ver acá. Lo primero son los autónomos. ¿Quiénes son los teletrabajadores autónomos? Aquellos que utilizan su propio domicilio o lugar escogido para desarrollar su actividad profesional. Lo estoy leyendo literal de la norma, se los quise traer para no tener confusiones en alguna forma de parafrasear que yo haya adoptado. Puede ser una pequeña oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre por fuera de la empresa y solo acuden a la oficina en algunas ocasiones. Quiero ser enfático en esto, insisto. Tomé literal las definiciones que nos trae la ley 1221 y que han sido recogidas en los dos decretos. Entonces, el autónomo, miren, muy parecido al teletrabajador, al teletrabajador, al trabajador a domicilio, está en su casa. Acá la norma incluso nos dice, hoy ha habido una evolución, no todo el mundo está en su casa, eso es lo bonito del derecho, es que se va acomodando a las nuevas realidades de nuestra sociedad. Ya sabemos que hoy no todo el mundo trabaja en su casa, sino que existen, por ejemplo, unos coworking en donde la gente paga y está ya por unos tiempos, donde puede hacer relaciones, donde tiene a disposición tecnologías de informaciones y comunicaciones, acceso a Internet, servicios públicos y demás que le puedan permitir. Entonces, esta persona que va a ser un teletrabajador autónomo, podemos pactar que no está en su casa. Recuerden, hace 2 años, cuando inició la pandemia, las dificultades que había porque metimos en una casa a el papá, la mamá, los hijos, la mascota, los abuelos y demás, las dificultades que se presentaban. Entonces, aquí la persona puede escoger estar en su domicilio o en otro lugar que se defina. ¿Cuál es la característica? Tenemos que saber en dónde va a estar. Teletrabajador autónomo no es desde cualquier lugar, es en el lugar que nosotros hemos decidido o hemos acordado que usted me va a prestar el servicio. Pero que no tiene que venir a la oficina nunca, no tiene que venir a la empresa, sino solo en algunas ocasiones. La otra forma es el teletrabajador móvil, que son aquellos que no tienen un lugar de trabajo establecido y sus herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las tecnologías de la información y la comunicación en dispositivos móviles. Claro, la persona no va a estar en un lugar fijo como está el autónomo, no va a estar en su domicilio, no va a estar en un coworking, se va a estar desplazando. A hoy teníamos muchos trabajadores que prestaban el servicio de esa manera y que no sabíamos que se llamaban teletrabajadores. Piensen en una persona de esas empresas que están recolectando pedidos a través de unas tablets, de unos sistemas de información que ellos tienen definidos, de unos aparaticos, voy a llamarlos así, en los que concurran a las diferentes locales y toman pedidos. Eran teletrabajadores móviles. Miren que están utilizando tecnologías de la información y las comunicaciones. Estaba conectado con el servidor, toma pedidos, pero la persona no llegaba nunca a la empresa. No tenía ni siquiera que ir a descargar la información. Piensen también en trabajadores de estas empresas que se dedican a hacer consultoría y realizan encuestas. Las personas están todo el día en la calle, se están desplazando, dependiendo del estudio que estén adelantando, están en un lugar o en otro geográficamente de la ciudad, del sector que quieran auditar o consultar, y se están moviendo y están utilizando bien sea su celular, bien sea una tablet, y se están moviendo. Eran teletrabajadores, no los teníamos identificados así, para nosotros eran trabajadores que prestaban el servicio por fuera. Distinto a nuestros, digamos, trabajadores móviles por naturaleza, vamos a llamarlos domiciliarios, las personas que entregan los envíos, los mensajeros que nos entregan paquetes y documentos, que están todo el día en la calle también, pero no están utilizando las tecnologías de la información. Para ellos realizar su trabajo, para estar en comunicación, que era la definición que nos traía ahora la norma, en comunicación con la empresa, no necesariamente lo están usando. Yo salgo con un listado de cuál es lo que tengo que entregar, organizo mi ruta y voy y entrego y ni siquiera tengo que pasar el reporte o al otro día lo llevo en físico con todas las constancias de recibido que se tuviera. Eso pues siempre ha ido evolucionando, hoy ya tenemos muchas formas en donde incluso están a través de un celular o de estas tablets, pero necesariamente no se requiere para la ejecución de este teletrabajo.
Y el tercero, la tercera forma, es el trabajador suplementario, el teletrabajador suplementario, que son aquellos que laboran 2 o 3 días de la semana en su casa o en el lugar pues que se haya definido y el resto del tiempo lo hacen en una oficina del empleador. ¿Cierto? Concurren pues al local establecido por el empleador. 3 formas de poder ejecutar este teletrabajo. La pregunta que hoy nos estamos haciendo es, bueno, ¿y cómo lo implemento? ¿Qué diferente tengo que tener en estos contratos con estas personas o en esos acuerdos a los que llegamos con los trabajadores para que pase de ser un trabajador a un teletrabajador como lo está estableciendo esta norma? Entonces aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, dejarlo pactado por escrito, tanto en los contratos nuevos como en aquellas personas que hoy son trabajadores, como nos conocíamos normalmente, y que los vamos a evolucionar, los vamos a migrar a que sean teletrabajadores. Tenemos que pactarlo por escrito. Siempre que vamos a pactar un contrato de trabajo por escrito, el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo nos estaba diciendo qué es lo que tiene que contener un contrato, qué es la índole del trabajo que va a desarrollar, dónde lo va a prestar, cuánto le vamos a pagar, cuál va a ser la periodicidad en el pago, una serie de requisitos que estaban en esa norma. Pues ahora nos están diciendo, no desconozca el 39, el artículo 39 lo tiene que seguir implementando, pero adicionalmente deje pactado estos que yo les he resumido en estos 5 puntos. 1. Funciones, medios tecnológicos, equipos y programas. Le tenemos que dar claridad a ese teletrabajador cómo va a ejecutar la labor, desde dónde lo va a hacer y con qué herramientas o con qué equipos. ¿Es una tablet? ¿Usted va a estar conectado como lo estamos haciendo nosotros hoy a través de Microsoft Teams o a través de un software propio de la compañía? Tiene que estar registrándose en esta aplicación. Los mensajes o la mensajería de datos que vamos a estar compartiendo lo vamos a hacer a través de este chat, llámese WhatsApp, llámese Meet, llámese el que quieran, uno propio que hayan desarrollado. Tenemos que especificar por dónde le vamos a entregar las actividades, por dónde las va a ejecutar y por dónde nos vamos a estar comunicando y haciendo seguimiento del trabajador. El segundo aspecto que debemos pactar es la modalidad, la forma de las que acabamos de ver. Usted va a ser un teletrabajador móvil, usted va a ser un teletrabajador suplementario, va a ser un teletrabajador autónomo. Y ojo, jornada semanal aplicable. Teletrabajo no significa que se vaya a desconocer que el contrato, que estamos en marco de un contrato de trabajo y que la naturaleza de ese contrato es que sea subordinado. Además, porque recuerden que el año pasado también se expidió la norma sobre la desconexión laboral y ha sido muy importante tener claridad de cuál es la jornada que se va a ejecutar. No por el hecho de que esté autónomo, de que usted pueda estar en su domicilio trabajando, usted va a poder extender la jornada de trabajo máxima, salvo pues para aquellos trabajadores de dirección, confianza y manejo. Pero los que estén sometidos a jornada les tenemos que aplicar. Y sobre todo acá, y estos puntos que estamos viendo tienen mucha relación al cambio que hizo el decreto de ahora de julio, porque podemos tener modelos de trabajo híbridos. El híbrido fue una palabra que se inventaron algunas empresas, algunos empleadores, como para buscarle hacerle la comba al teletrabajo. Es que él no es teletrabajador porque él es un teletrabajador, perdón, es un trabajador híbrido. La norma hasta ahora no nos había hablado de modelos de trabajo híbrido. El decreto lo recogió, pero ojo que lo recogió y dijo, en esto que les contaba que las normas se van adaptando a las realidades, dijo, atención, modelos de trabajo híbrido se llaman legalmente teletrabajo suplementario. Si usted está unos días en su casa y unos días en la empresa, eso se llama teletrabajo suplementario. Para que vamos también pues como desmitificando, decir, ¿cuál es la diferencia en esto? Aprovecho y meto la cuña acá de la alternancia, que es otra palabra que empezamos a escuchar. El decreto que habló de trabajo en casa, que vamos a ver más adelante, nos habló de alternancia. Alternancia también es unos días en la oficina o unas horas en la oficina y unas horas en la casa o en el lugar en donde usted quiera estar, que finalmente sería teletrabajo suplementario. Lo que pasa es que en el trabajo en casa vamos a ver que, al igual que como en el trabajo a domicilio, no necesariamente las tecnologías de la información en las comunicaciones van a estar ahí, pero eso era simplemente pues como para que no me dejen olvidar ahora decirlo. Entonces estamos hablando de jornada semanal aplicable, porque si vamos a implementar un modelo de trabajo
híbrido, que llamamos legalmente suplementario, sí es necesario que definamos cuántas horas va a estar usted en su casa o en el lugar escogido y cuántas horas va a estar en la oficina. ¿Y qué días? ¿Esto por qué? Para efectos de poder verificar los riesgos en los que va a estar expuesto y poderle determinar a la ARL o decir que tengamos claridad cuándo es un accidente de trabajo y cuándo no es accidente de trabajo. Por eso es que en los formatos, que vamos a ver enseguida que una de las obligaciones es dar aviso, en los formatos que están implementando las ARL hay unos cuadros en donde están las 24 horas del día por cada uno de los días de la semana y usted va a escoger y le va a indicar a la ARL si esta hora de este día la voy a estar en la casa, voy a estar en la oficina o si simplemente soy un trabajador móvil que me voy a estar moviendo, valga la redundancia, por cualquier lugar en donde va a prestar el servicio. El tercer aspecto que vamos a dejar definido en este escrito es la responsabilidad en la custodia de los equipos. Y aquí les pongo un asterisco por lo que está también resaltado en amarillo abajo, y es porque siempre ha existido la obligación del empleador de entregar las herramientas de trabajo y de procurar los locales de trabajo seguros a los trabajadores. Por eso es que cuando implementábamos el teletrabajo, y es la razón por la que esta sea una norma que desde el año 2008 está vigente, pero que no había tenido tanto desarrollo como ahora, es porque teníamos muchas actividades que ejecutar previos a poder implementar el teletrabajo. Entonces, había que verificar el local o el lugar escogido por el trabajador para desarrollar su teletrabajo autónomo. Teníamos que verificar que la silla sí cumpliera, que el escritorio sí cumpliera, que las condiciones de luminosidad existieran, que las conexiones estuvieran. Seguridad y salud en el trabajo iba y adelantaba unas visitas conforme unas guías técnicas que el Ministerio del Trabajo implementó. Teníamos que hacerle entonces también con el acompañamiento de la ARL, teníamos que verificar que tuviera todos esos equipos y los teníamos que suministrar. Eso suponía para las empresas hacer esos estudios, validar quiénes tenían, quiénes no, ejecutar esas compras, hacer las entregas para poder desarrollar el teletrabajo. ¿Eso qué hace? Que desde el 30 de junio, que se nos acabó la emergencia sanitaria, que se acabó el trabajo en casa que veníamos haciendo hace 2 años, la gente hoy continúe en su casa prestando el servicio sin que hayamos implementado el teletrabajo. Entonces, por eso es que hace unas 2 semanas el ministerio tuvo que sacar el decreto y en ese decreto nos dicen vamos a flexibilizar la implementación del teletrabajo. Entonces, si bien usted va a tener responsabilidad en la custodia de los equipos cuando se los entregue el empleador, aquí abajo vamos a ver que también ya se da la posibilidad de que sea el propio trabajador el que ponga a disposición del empleador sus propios equipos. Entonces, por eso es que ya hoy no estamos pensando en comprar la silla y el escritorio o incluso el computador, porque si desde entrada podemos llegar a un acuerdo con el trabajador que él va a poner a disposición esos equipos, se puede. Por supuesto va a tener responsabilidad igual en la custodia, pues uno va a decir, Camilo, pero el computador es de él, pues él verá si lo daña. No es tan sencillo porque él se comprometió a ponerlo a disposición y si se le daña, pues tendrá que reponerlo rápidamente para que pueda seguir ejecutando el teletrabajo. Otro de los aspectos que vamos a tener que dejar acuerdo es sobre las medidas de seguridad digital. Nuestras áreas de tecnología de las empresas nos van a tener que decir, les vamos a tener que enseñar al trabajador y capacitarlos. Mire, cuando usted vaya a estar ejecutando esta actividad o corriendo este programa o entrando a este software, no lo puede hacer a través de IPs públicas, conectándose a redes abiertas, donde nos puedan hacer, donde pueda haber fuga de información, donde nos vayan a hackear y demás, porque sabemos que la persona no está en el ambiente de la empresa donde tenemos todos esos garantías de seguridad digital incluso físicas, sino que usted va a estar libre, pensemos en un teletrabajador móvil, en donde se va a estar conectando, va a estar en un centro comercial, va a estar en un coworking, va a estar en la oficina de un cliente. Ojo de cómo lo va a hacer. Y el quinto aspecto es la descripción de los requisitos mínimos del puesto de trabajo. Es decir, miren que ya incluso nos estaban diciendo que el trabajador puede suministrar, puede poner a disposición sus propios equipos y herramientas. Entonces vamos a decir, para este cargo una persona requiere un puesto fijo, un puesto móvil,
necesita un computador, necesita una conexión a internet, necesita tener descargado estos programas. De entrada vamos a tener que describir qué es lo que se requiere para esa ejecución. ¿Por qué? Que acá dijimos que incluso vamos a llegar a acuerdos con el trabajador en que él ponga a disposición esas herramientas y esos equipos, y en la medida en que empiece a ejecutarse el contrato no le vamos a poder exigir que haga inversiones adicionales. Es decir, si a hoy dijimos que la persona podía trabajar desde su casa, él podía prestar el computador, que necesitaba era simplemente una conexión de audio y video, pues mañana no le vamos a poder exigir cualquier cosa, que se compre unos audífonos inalámbricos que nos garanticen pues como la, la conectividad mejor en cuanto a voz, y que no nos pase como ahora que se estaba quedando pegada la presentación porque el trabajador pues, no estaba dispuesto a hacer esas erogaciones o yo tendría que venir a hacerlas. Entonces, descripción de requisitos mínimos de ese puesto de trabajo. También vamos a pactar posibilidad de reversibilidad, es decir, ojo que cuando uno contrata a un trabajador, a los que hemos venido siendo trabajadores, digamos, con la ley anterior, o bajo las normas del Código Sustantivo del Trabajo, que concurrimos a un local, a una sede, a una empresa, y cambiamos al teletrabajo, vamos a tener siempre la posibilidad de devolvernos a la versión inicial. Pero si yo contrato a un teletrabajador y hoy hago una publicación de una vacante, digo que va a ser de teletrabajo, necesariamente el trabajador nace teletrabajador y va a finalizar su relación de trabajo siendo teletrabajador. No nos puede exigir convertirse en trabajador y que le tengamos un puesto en la empresa, lo cual no obsta para que lo podamos acordar. Si definitivamente nos dimos cuenta que no está rindiendo en esa modalidad y llegamos al acuerdo con él, pues los podríamos cambiar. Entonces es el tema de la reversibilidad. Aquí pongo estas novedades que, insisto, no estaban antes de este decreto del 18 de julio. Acuerdo frente a la entrega o disposición de equipos y la compensación. Porque entonces la ley también nos dijo, miren, si usted no puede hacer las inversiones, no puede entregar y el trabajador está dispuesto a ponerlo, si quieren, puede, si quieren, es una posibilidad, lleguen a un acuerdo de que la empresa le entrega un dinero a título de compensación por poner a disposición o al servicio de la empresa estas herramientas y estos equipos tecnológicos tecnológicos o físicos. Se puede. También, bajo la vigencia del decreto 1227, nos dan la posibilidad de llegar a un acuerdo frente al pago del auxilio de los servicios públicos. ¿Cómo así? Claro, desde que nació el teletrabajo, la norma nos estaba diciendo, ojo que la empresa, el empleador, le tiene que reconocer a este teletrabajador el valor de los gastos en los que incurre por prestar el servicio. Conexión a internet, energía, servicios públicos en general, porque él no está concurriendo a las instalaciones del empleador. Él lo está asumiendo desde su casa, y miren que fue la queja que inició al principio de la pandemia, cuando todo el mundo se fue de trabajo en casa, de que los servicios públicos se incrementaron. Volvemos al ejemplo de ahora. Claro, metimos a un papá, una mamá, unos hijos que normalmente no estaban en la casa y los dejamos allá guardados. Por supuesto que estaban consumiendo más servicios públicos. Lo mismo va a pasar. Pero acá habían muchas dudas y por eso también la gente estaba pendiente de si implementaba teletrabajo o no. Es que yo ya le doy conectividad a Internet, es que yo ya dentro de los requisitos, de la descripción de requisitos mínimos del puesto de trabajo ya estaba que tenía un celular corporativo con conexión a Internet ilimitada, o sea que si necesita Internet en el computador se lo puede dar también a través del celular. ¿Por qué le tengo que pagar adicionalmente conectividad? Esto ya nos lo está resolviendo también el decreto, y el decreto nos dijo, páctenlo, fijen un valor. Las empresas también se estaban enredando un poco en definir cuánto le damos al trabajador que es estrato 2, cuánto le damos al trabajador que es estrato 4 y cuánto le damos al jefe que es estrato 6. Eso nos lo está resolviendo el decreto. Nos está diciendo, eh, pueden pactarlo e incluso pueden definir que lo asume directamente el teletrabajador. Otro de los requisitos para implementar, eso sí no ha cambiado, dar aviso a la ARL y dar aviso al Ministerio del Trabajo para efectos estadísticos que ellos requieren, y en ese el de la ARL, pues bajo esos formatos que han implementado, que les indicaba ahora que hay que ser muy específicos en las funciones que está realizando, en dónde las va a realizar y qué días las está realizando por fuera.
Este es el artículo de este decreto 1227 que nos flexibilizó, digamos, a partir de donde se flexibilizan todas estas normas de las que estábamos hablando, y que por la importancia lo quise traer, no es ni siquiera transcrito, sino en una foto, porque fue la que motivó al ministerio a tomar esta decisión, a poderse adaptar a la nueva realidad. El ministerio no es ajeno a lo que estamos viviendo hoy, de que la gente se quedó en la casa y que no hemos implementado teletrabajo. Entonces nos dijo, artículo, saben que eso está recogido en el decreto 1072, que es enorme, por eso tienen esta numeración tan particular, 2.2.1.5.15, eliminación de barreras para la puesta en marcha del teletrabajo. Lo voy a leer. Siempre que exista acuerdo entre las partes acerca de la implementación del teletrabajo, no se podrá condicionar la puesta en marcha de este basándose en requisitos que impliquen barreras tales como la exigencia de visitas previas al puesto de trabajo, exigencia de sistemas de información para la realización del seguimiento de actividades, entre otros. Esa era pues como la parte que más me interesaba. Entonces miren lo que dice la norma. Nos están diciendo, sabemos que ustedes hoy están ejecutando el contrato bajo un acuerdo en que no le están pagando necesariamente auxilio de conectividad al trabajador que devenga más de 2 salarios mínimos, además porque ya no está en trabajo en casa, el trabajo en casa terminó. Entonces, la persona lo está ejecutando. Sabemos que usted no le llevó la silla y no le llevó el escritorio durante la pandemia, pero el trabajador está de acuerdo, está contento y no quiere regresar tampoco a la oficina. Hombre, que las normas que tenemos hoy no sean una barrera para poder ejecutar ese acuerdo. Miren que a este decreto también, no se los puse acá en las diapositivas, pero nos dijo que lo traía la ley, es hay que reformar el reglamento interno de trabajo. El decreto nos dijo, no, no hay que reformarlo. Establezca usted una política de teletrabajo. ¿Para qué va a modificar el reglamento? Nos están diciendo acá, ojo que esas barreras, como exigencias de visitas previas al puesto de trabajo, que sabíamos que era cuando mandábamos a los analistas de seguridad y salud en el trabajo a verificar las condiciones, a hacer ese checklist, a ver si Camilo sí cumplía o no cumplía en las condiciones en las que él está prestando el servicio desde su casa o el lugar que escogió, no se enrede con eso. Incluso, inciso segundo, hágalas de manera virtual, dele una chequeada, porque, por supuesto, insisto acá, no podemos desconocer que seguimos con la carga de vigilar la seguridad y la salud en el trabajo, de capacitar. El decreto también tiene varias normas en eso. El trabajador, usted se tiene que capacitar, tiene que asistir a esas capacitaciones que ofrezca la empresa, si sean virtuales. Empresa, usted tiene que seguir capacitando, tiene que hablarle sobre riesgos ergonómicos, sobre posibilidades de accidentes que se presenten, cómo reportan un accidente cuando están en la casa, porque seguimos bajo la idea de que es un contrato de trabajo y sigue siendo subordinado. Pero este es el artículo que nos permite esa flexibilización y que por eso indico, cambia tanto si esta conversación la hubiéramos tenido hace 15 días a si la tenemos hoy, que es después del 18 de julio que entró en vigencia el decreto. Entonces nos están invitando hagan esos acuerdos, déjenlos por escrito, tengan en cuenta estos 5 puntos o 6 que hablábamos en la diapositiva anterior, de cómo deben tenerlo, que sea por escrito, que se pongan de acuerdo en los requisitos mínimos, quién los va a suministrar, si le vamos a compensar o no, cómo vamos a pagarle, si es que le vamos a pagar el auxilio, den aviso al ministerio, den aviso a la ARL y sigan trabajando con las condiciones que tienen. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a esta otra forma de ejecución del contrato que nació con la pandemia, trabajo en casa, que nació el 17 de marzo del año 2020 con la circular 021 y que el Ministerio del Trabajo nos dijo, estamos en una situación coyuntural, voy a ser muy coloquial, arranque todo el mundo para su casa, coja lo que se pueda llevar de la oficina y no vuelva, pero siga ejecutando el contrato de trabajo. Esa realidad que vivimos en marzo se convirtió en una ley de la República, la ley 2088 en el año 2021, y reglamentada por el decreto 649 del 27 de abril de este año. ¿Y qué nos está diciendo la norma que qué es el trabajo en casa? Insisto, hasta antes del año 2020 no lo conocíamos. Trabajo en casa es la habilitación al servidor público trabajador del sector privado para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza. Ojo acá, sin modificar la naturaleza del contrato, lo que les decía ahora no es que se convierta en un contrato distinto, sigue siendo fijo indefinido por obra labor o relación laboral,
legal o reglamentaria, ni tampoco de mejorar las condiciones del contrato laboral cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en el puesto de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ojo, privilegiando, pero no nos dijo que necesariamente va a ser a través de tecnologías de la información. Porque hoy trabajo en casa es para cualquier persona que ejecute una actividad en la empresa, no necesariamente a través de un software, a través de una aplicación, de un computador, de una tablet y demás. Es la posibilidad de habilitar temporalmente que usted pueda ejecutar las actividades desde su casa. Si le tengo que llevar la materia prima, si usted se tiene que llevar los documentos físicos para su casa y empezar a ejecutar la labor. Ya nos dijeron porque sean situaciones excepcionales que le impidan desarrollar transitoriamente. Y hubo un desarrollo a través del decreto. El trabajador nos puede pedir la posibilidad de desempeñar trabajo en casa. Piense que tiene un hijo, un familiar enfermo y lo tiene que cuidar. Entonces no me puedo desplazar a la empresa, pero puedo seguir prestando el servicio. E incluso para el trabajo en casa nos habilitaron que el servicio se pueda prestar desde el exterior. Jefe, transitoriamente no puedo desempeñar mis funciones acá porque mi hijo que vive en el exterior tuvo un accidente, tengo que ir a acompañarlo. Tantas circunstancias que se pueden presentar. Transitoriamente lo pueden hacer. Y acá, como les contaba ahora, hablaron de alternancia. Yo conseguí quien me cuide a mi hijo por la mañana, pero por la tarde no. Entonces, por la mañana estoy en la oficina y por la tarde sigo prestando el servicio desde mi casa. Y eso se puede. Eso sí, transitoriamente, la ley nos habló de primeros 3 meses, prorrogable por otros 3 meses. O sea, es claro que el inicio del trabajo en casa, que fue la emergencia sanitaria, nos duró un poco más de 2 años, porque pues era transitoria, la necesidad pues, de salud pública se fue extendiendo, a hoy ya no existe, entonces hoy, por motivo de pandemia, nadie debería estar en trabajo en casa. Ahora, se pudieron habilitar otras actividades, es durante la pandemia, los 2 años que estuvimos cerrados, entregamos los locales. Hoy no tenemos locales suficientes o puestos de trabajo suficientes para que todo el mundo venga, pero ya estamos en la contratación del local, ya lo estamos amoblando. Podemos pactar trabajo en casa, porque es una circunstancia temporal, mientras nos trasladamos de sede, mientras terminamos de implementar, mientras hacemos unas adecuaciones físicas acá en la empresa, que nos van a tomar un mes. Entonces, señores, adelantemos este trabajo en casa. Yo no quiero que se conviertan en teletrabajadores o la actividad que desarrollan no se puede hacer mediante el uso de las tecnologías de la información en las comunicaciones. Necesito que estén acá presencial, atendiendo a los clientes, ejecutando la actividad que normalmente ejecutan, pero puedo hacer trabajo en casa a partir de estas normas. Y finalmente, hablemos de trabajo remoto, que fue otra modalidad que nació durante estos últimos 2 años, Ley 2121 del año 2021 y reglamentada a través del decreto 555 del año 2022. ¿Y cuál es la diferencia con estas dos modalidades que hemos venido hablando, de teletrabajo y de trabajo en casa? Toda la relación laboral, desde su inicio hasta su terminación, se debe hacer de manera remota. Entonces, miren lo que no leí la primera frase, que era la que hemos venido martillando durante esta conversación. Forma de ejecución del contrato de trabajo, que desde su inicio hasta su terminación se hace de manera remota mediante la utilización de las tecnologías de la información en las comunicaciones u otro medio mecanismo donde el empleador y el trabajador no interactúan físicamente a lo largo del vínculo laboral. Si me preguntan mi opinión personal, yo creo que esta ley no era necesaria. No necesitábamos un trabajo remoto. Si lo comparamos, un trabajo remoto es lo mismo que un teletrabajador autónomo. Es que el teletrabajador autónomo va excepcionalmente a la empresa. Lo que pasa es que nos dijeron, de pronto ahí la única diferencia que uno podría encontrar es que el teletrabajador autónomo, yo lo cito para que venga un comité, pero se supone que a este trabajador remoto no lo voy a citar para eso, porque yo sé que no lo puedo citar, porque yo sé que él siempre va a estar allá. Entonces, fácilmente pudo haber sido otra modalidad, otra forma de teletrabajo, teletrabajo remoto, en donde yo nunca lo voy a poder citar a la compañía, todo va a ser virtual. Nos están diciendo, privilegien el uso de las tecnologías, firmen el contrato virtual, hagan los exámenes médicos si se puede por telemedicina, pero
ojo que la norma, esta ley 2121 sí dijo, pero si tiene algún daño en el equipo, porque usted lo debe suministrar, señor empleador, porque es su obligación, usted le tiene que mandar el computador o el otro mecanismo a través del cual vaya a prestar el servicio, que lo tiene que mandar y al trabajador se le daña, ahí sí, señor trabajador, venga a la empresa para que le hagan la adecuación. O si usted va a adelantar un proceso disciplinario, también lo podría hacer concurrir. Entonces, miren que finalmente esa diferencia termina de ser muy difusa entre el teletrabajador autónomo y el trabajador en trabajo remoto, pero bueno, ya es una ley de la República y esta es la definición que tiene. ¿Qué sí hubo acá? Que no nos han dicho, como en el teletrabajo, el decreto 555 antes nos dijo, hay que pagarle servicios públicos, hay que pagarle auxilio de conectividad y ojo, igual como que pasó en el trabajo en casa con las personas que ganaban menos de 2 salarios mínimos que nos dijeron, no dejen de pagarle el auxilio de transporte legal, conviértaselo en auxilio de conectividad, aquí nos dijeron en el trabajo remoto en este decreto 555, el auxilio de conectividad que debe dar no debe ser inferior al salario mínimo. Perdón, al valor equivalente al salario, al auxilio de transporte legal. Perdón la confusión, corrijo. El valor que usted entregue por auxilio de conectividad no puede ser inferior al valor del auxilio de transporte legal. Entonces, pareciera que en principio el trabajo remoto fue como una solución. No tengo que implementarle locales, no tengo que implementar, no tengo que hacerle la visita, todo va a ser remoto. El trabajador me debe garantizar esas condiciones. Ahora nos pusieron que el auxilio de conectividad tiene que ser los 117.000 pesos. Entonces parece que el teletrabajo con la nueva flexibilización que hubo con el 1227 se nos volvió mejor. Lo pongo como teletrabajador autónomo, puedo pactar que él incluso ponga el computador, así no tiene ni siquiera que venir para que yo se lo arregle, o no le tengo que pagar auxilio de conectividad porque le puedo decir, esta es la modalidad que tengo, no estoy dispuesto a pagar los 117.000 o simplemente pago 20.000 porque yo ya doy otros tipos de auxilios o otro tipo de herramientas en que lo pueda hacer y usted está dispuesto a trabajar bajo esas condiciones, lo puede hacer. Entonces, esta forma, pues hay que saber que existe y que tampoco es para la posibilidad de contratar personas que presten el servicio desde el exterior, porque le es clara la norma que nos dice tiene que estar dentro del territorio nacional. Entonces, por eso no le veo mucho objeto y era mi comentario inicial de que perfectamente pudo haber sido otra forma de teletrabajo o incluso adecuar la forma del teletrabajador autónomo a algunas condiciones que hubieran querido tener en el trabajo remoto sin necesidad de ponerlo. Juanita, no sé si ya tengas algunas preguntas, que la idea pues que esto no sea por una charla así magistral, sino que pudiéramos ir resolviendo como estas dudas, sobre todo en el teletrabajo que fue donde hicimos mayor énfasis. Claro, Cami, sí tenemos muchas preguntas. Bueno, nos pregunta Alejandra Bermúdez. Buenos días. Si es un trabajador que la mayor parte del tiempo está en un lugar específico, pero que ocasionalmente debe desplazarse a reuniones a un lugar diferente al del empleador, ¿cuál modalidad aplicaría? Autónomo. Eres el autónomo, esa es la persona que está la mayor parte del tiempo en su domicilio o en el lugar que le escogió. Señor empleador, yo a partir de la pandemia incluso me compré una finquita y me quiero ir a vivir allá en Copacabana. Perfecto, quédese allá. Si nos garantiza las condiciones de conectividad y puede prestar el servicio, se puede quedar allá. Pero sabe que excepcionalmente debe venir a Medellín. Ese sería el teletrabajo autónomo. Perfecto. El señor Saúl Andrés nos pregunta, ¿la cláusula de reversibilidad la puede aplicar cualquiera de las partes? Sí, por supuesto, es de privilegio de ambos, pues o está pactada para que ambos la puedan hacer, porque tanto a uno como empleador puede que no le esté funcionando el teletrabajo, esta persona no me está rindiendo lo que yo considero que puede hacer, necesito tener mayor vigilancia, o yo como teletrabajador puedo decir, no, no me está resultando, no me concentro, en mi casa no es la opción. Lo que pasa es que creo que como ya tuvimos un ensayo de 2 años de trabajo en casa, pues esa sería como, ya las adecuaciones que hubo que hacer se hicieron, pero perfectamente en cualquier momento me puedo quitar como trabajador o como empleador tomar la decisión de que regrese a su puesto de trabajo. Insisto, ojo Saúl, para las personas que tenían contrato de trabajo, el contrato de trabajo con forma de ejecución presencial, corrijo, creo que no quede pues como que si fuera una forma de trabajo que es lo que he venido insistiendo.
Con forma de ejecución de contrato de trabajo presencial, yo le puedo pedir reversibilidad. Pero si hoy contrato a Juanita como teletrabajadora desde el inicio, no es que pues Juanita puede pedir la opción, pero yo ahí sí no estaría en la obligación de garantizarle la reversibilidad, porque yo desde el principio, Juanita, te ofrecí, fue teletrabajo, yo no tengo un puesto para ti acá y no lo voy a implementar o no lo voy a adecuar. Gracias, Camilo. Nos preguntan, ¿cómo se da aviso al Ministerio del Trabajo? Hay un formulario, que tiene establecido el ministerio, es más para fines estadísticos, en donde le vamos a decir cuántas personas tenemos, en qué rango de formación tiene, si son técnicos, si son profesionales y qué modalidad de teletrabajo decidieron implementar. Si es autónomo, si es móvil, si es suplementario, y eso se debe entregar diligenciando ese formulario y hacerlo llegar a la dirección territorial del municipio en donde está la empresa. Perfecto. Nos pregunta Lady Paola Peña. Buenos días. Si en el contrato de teletrabajo inicialmente se habían pactado unos días para ir a la oficina, pero por diferentes motivos la persona debe o desea asistir a la oficina un día diferente a esos días que se habían pactado, ¿cómo se controla esto? ¿Se debe reportar a la ARL cada cambio de cada trabajador por asegurarnos que esté cubierto ante cualquier riesgo? Si el cambio va a ser permanente, sí. Pero recuerda que así como hoy en el contrato de trabajo con forma de ejecución presencial, yo eventualmente puedo darle una instrucción a un trabajador que se desplace. Es decir, nosotros en Giga, que estamos ubicados en Monterrey, cuando teníamos contrato de trabajo de ejecución presencial, pues estábamos allá permanentemente. Pero eventualmente, como director jurídico, me tenía que desplazar a nuestra sede de Río Negro, pues no necesariamente yo tenía que avisarle a la ARL que me iba a desplazar a Río Negro. Si finalmente voy a cambiar de manera permanente mi lugar de trabajo de Medellín a Río Negro, pues yo debería hacer el cambio de centro de trabajo. Lo mismo nos está pasando hoy con el teletrabajo. Yo le notifiqué a la ARL y le dije, mire, Camilo va a tener estas condiciones como trabajador suplementario, él va a estar lunes, miércoles y viernes en su casa y martes y jueves va a venir a la oficina. O martes y jueves, incluso solo en la tarde va a venir a la oficina que vamos a tener unas reuniones. Si por algún motivo, porque fue un puente festivo, la reunión la vamos a mover a un miércoles, pues yo necesariamente no tengo que ir a la L a notificarle, mire, Camilo va a venir el miércoles a la oficina, porque finalmente habrán otros medios de prueba, a través de los cuales yo le podré demostrar a la ARL que Camilo vino a la oficina en función de su trabajo o que el accidente de trabajo ocurrió un miércoles, pero que efectivamente estaba en la oficina o estaba en su casa, dependiendo del caso, en atención a una instrucción u orden del empleador. Entonces, si va a ser temporal el cambio, por algo que te estaba diciendo, como que simplemente fue un día festivo y entonces movimos la reunión, no es necesario avisarle al ARL. Vamos a tener otros medios. Pero si va a ser de manera permanente, pues sí sería mejor informar y decir, mire, Camilo cambia, las condiciones de Camilo, el riesgo de Camilo va a estar, entonces ya no va a estar asociado el riesgo público, el riesgo de desplazamiento y demás, ya no va a estar los martes, sino que va a estar los miércoles. Gracias, Camilo. Bueno, aquí nos hacen preguntas que si les vamos a compartir las memorias, les recuerdo que en el transcurso de la semana con el correo inscrito se las vamos a enviar. Bueno, Sandra Marcela Londoño nos dice, ¿el trabajo híbrido se puede entender como trabajo en casa? No. Recuerden que lo que les contaba ahora, trabajo híbrido no lo trajo el decreto del teletrabajo, tanto en sus consideraciones como por allá en un artículo donde nos dijo modalidad de trabajo híbrido jurídicamente es igual a teletrabajo suplementario. Teletrabajo suplementario. En la ley del teletrabajo nos habló de alternancia, pero ojo que es que teletrabajo es, lo veíamos ahora, para unas situaciones excepcionales y transitorias. Entonces, casi que uno podría decir, ve, me van a hacer un arreglo en mi casa, tengo un problema en el agua, va a haber trabajadores en mi casa 2 días. Señor empleador, usted me faculta, me da la posibilidad de permanecer en mi casa esos 2 días para yo poder estar vigilando a los trabajadores que me van a estar haciendo el arreglo en el agua, en el gas y demás. El decreto nos trajo la forma. Yo le hago la solicitud por escrito, el empleador tiene 5 días para contestarme, si me autoriza o no, y yo me convierto en ese momento la modalidad, la forma de ejecución del contrato va a ser en trabajo en casa por esa situación excepcional.
vuelvo a la alternancia. Puede ser que esa situación excepcional no requiera que yo esté todo el día. Es que los arreglos los van a hacer solo en las tardes y va a durar una semana. Ya me avisaron. Entonces, hago la solicitud para para cambiar la forma de ejecución presencial a forma de ejecución de trabajo en casa por esos 5 días. Pero no es que el híbrido de yo estoy unos días en la oficina, yo estoy unos días en la casa, se convierta a trabajo en casa, sino que si no es por una situación excepcional, sino que va a ser de manera continua, eso se llama teletrabajo. Y tenemos que pactar esas otras formas y tenemos que avisarle a la ARL y demás. El trabajo en casa no, porque insisto, ¿cómo le vamos a probar a la ARL que Camilo cuando estaba en su casa en el jornada laboral sí fue un accidente de trabajo, por decir algo? Pues vamos a mostrarles que había una solicitud, nosotros le autorizamos y él efectivamente estaba ejecutando. Por supuesto que ya van a venir las minucias y los detalles que de seguridad en el trabajo de cada empresa tendrá que entrar a resolver. Pues Camilo estando en su casa se cortó fue con un cuchillo porque estaba pelando la fruta que se iba a comer como media mañana, pues eso no es en razón del contrato de trabajo en ejecución de las labores, ¿cierto? Pero si se le cayó el computador encima, si se cayó de la silla cuando se estaba sentando y demás, pues posiblemente sí vaya a ser un accidente y eso es lo que tendremos que valorar. Entonces, insisto en la respuesta. Híbrido no lo definió el decreto del teletrabajo, alternancia no la definió fue el decreto de trabajo en casa, pero si no es por una situación excepcional, es decir, que se va a superar en el tiempo, y miren que la ley nos dijo 3 meses, hasta por 3 meses más, no es trabajo en casa, se llama teletrabajo suplementario. Creo que la pregunta que te voy a hacer va muy relacionada con esa y es, cuando tenemos permiso de trabajar, cuando hay pico y placa, ¿cuál de los modelos es? Bueno, esa es muy importante y de pronto se me escapó decirlo ahora gracias a la persona que preguntó, porque ojo, desde la ley del teletrabajo, y eso es algo que incluso salió en la circular 021 en el año 2020, es, y que permitió la implementación de trabajo en casa. Teletrabajo es a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si yo, para ejecutar mi labor como abogado, director jurídico de GIGA, al día de ayer me quedé en la tarde en mi casa por un permiso que me dio la jefe para poder hacer la presentación de PowerPoint para presentarles a ustedes hoy, eso no es teletrabajo. Eso es un permiso. Entonces no tendría que implementar todo un teletrabajo. Si yo mañana tengo una presentación, si mañana tengo una audiencia judicial y me voy a llevar mi expediente físico que tengo en la oficina para estar tranquilo en mi casa, podérmelo leer y hacer anotaciones en los papelitos que tengo aquí al lado de cómo lo voy a desempeñar, ejecutar la audiencia, eso no es teletrabajo. Yo no estoy usando las tecnologías de la información y las comunicaciones para desarrollar eso. Simplemente fue un permiso. Cuando el jefe cita reunión por fuera de la oficina, para ver si hacemos una sesión de planeación estratégica, a ver si nos concentramos y estamos precisamente no estar pendientes del teléfono, no estar pendientes del correo, eso no se convierte en teletrabajo. Entonces, los que sean permisos de pico y placa, simplemente es eso, un permiso. No es necesario cambiar la forma de ejecución del contrato, porque necesariamente no es convertirse en teletrabajador. Camilo Saúl dice entonces que si la reversibilidad le aplica entonces sí y solo sí existe un otro sí al contrato de trabajo. Es que el otro sí es para cuando nos convertimos en trabajadores, en teletrabajadores. Estamos bajo el supuesto de que yo era un trabajador, tengo un contrato de trabajo cuya forma de ejecución pactamos que era presencial. Hoy, a través de un escrito, que eso fue lo que les contamos ahora, debemos dejar por escrito el cambio a teletrabajador, donde especificamos la modalidad, el horario, las funciones que voy a desempeñar, los medios tecnológicos que debo utilizar y demás. Me convertí en teletrabajador. Ahí va inmersa la cláusula de reversibilidad. Incluso si no la dejamos, pues está en la ley. El día de mañana, Camilo Noreña, que se convirtió en trabajador de forma de ejecución presencial a teletrabajador, me va a poder alzar la mano y decir, señor empleador, me aburrí, no me gustó ser teletrabajador, me quiero devolver para mi puesto en la sede de la empresa. Entonces, claro, sí, solo sí, se tenga pactado un otro sí, es que, claro, la única forma que tenemos para pactar teletrabajo es por escrito, nos dijo la norma. Debemos hacer el otro sí en el que yo me paso de ser trabajador en forma de ejecución presencial
a teletrabajador, y ahí es donde va a estar inmerso la cláusula de reversibilidad. A hoy, si no hemos implementado el teletrabajo, estamos en lo que han llamado alternancia, híbrido. La ley ya nos dijo, no, no le pongan nombres distintos. Si me permiten la frase coloquial, es como el ministerio nos dijo, ya me los pillé, no sean creativos, ¿cierto? Hay otras empresas que lo están llamando flexiwork. Eso es lo mismo. Y acuérdense que en principio del trabajo, en derecho del trabajo tenemos el principio de primacía de realidad sobre las formalidades. No diga que es flexiwork estar 3 días en la oficina y 2 días en la casa. Eso se llama teletrabajo suplementario. Entonces lo que dijo el ministerio es, si ustedes le estaban haciendo el esguince al teletrabajo es porque estaba muy complicado implementarlo, aquí les flexibilizo las formas. No hagan la visita de seguridad y salud del trabajo presencial, háganla virtual. Pacten que el trabajador ponga sus implementos, pacten que el trabajador ponga el computador, pacten incluso que no le van a dar auxilio de conectividad. Seguramente algún trabajador hoy que fue de forma de ejecución presencial, que estuvo en trabajo en casa 2 años, que hoy llevamos un mes ahí como en un limbo que no sabemos qué es, hoy está dispuesto a firmar ese otro sí con esas condiciones con tal de no tener que regresar, con tal de tener que eliminar sus desplazamientos que le gastan mucho tiempo, mejora su huella de carbono. Saúl, ustedes que están tan metidos en el tema del pacto ambiental, y entonces yo digo, sí, yo estoy dispuesto, es que yo ya pago internet en mi casa, yo estoy dispuesto a seguir prestando el internet de mi casa al servicio del empleador, no me dé conectividad con tal de que no me tenga que hacer desplazar. Gracias, Camilo. Nos dicen, ¿qué pasa si una persona que tenía contrato de trabajo y pasó a teletrabajo y este quiere regresar presencial y la empresa ya no cuenta con el puesto de trabajo para esta persona? Pues de acuerdo con la norma, habría que creárselo, porque él tiene la posibilidad de la reversibilidad, distinto a que contratamos teletrabajador. Entonces, estar muy seguros, pues tratar de convencerlo, y si no, pues tendríamos que volverle a habilitar su puesto de trabajo. Ahora, no el puesto de trabajo necesariamente en las mismas condiciones, no esta oficina tan bonita como la que yo tengo acá atrás. Posiblemente hoy evolucionamos y tenemos unos cubículos. Pues Camilo, acá está disponible tu cubículo para que vengas y demás. Eso pues hay que mirarlo con sus bemoles para que no vaya a ser pensar que es que me están acosando, que me están tratando de mejorar las condiciones y demás. Desde que sea un sitio digno, más o menos en las condiciones en las que tenía que pueda prestar o que se adapte a la nueva realidad de la empresa, le garantizamos que la persona pueda estar allá. Pero sí habría que tenerlo. Bueno, Cami, aquí dice, si en la sede de Bogotá ya no tenemos oficinas, pero ofrecemos espacios en un coworking para que voluntariamente, cuando deseen, vayan o muy esporádicamente, cuando hay una reunión, asistan, se considera teletrabajo autónomo. Sí, podría ser teletrabajo autónomo, pactamos y como ya hoy no tengo sede presencial, pues cuando lo hago concurrir, no lo hago concurrir a la sede que normalmente conocíamos, sino que tenemos unos sitios satélites o sitios alternos en donde hacemos esas reuniones. Podría ser perfectamente un teletrabajador autónomo. Bueno, Jairo Alonso nos pregunta, si un colaborador venía recibiendo la conectividad y esta hacía parte de las prestaciones como el transporte, ahora pasándolo netamente extralegal, los que ganan menos de dos salarios mínimos se verán afectados en esa liquidación de prestaciones o el valor de conectividad aumenta. Repíteme, por favor, que me perdí como que hay varios elementos. Estamos hablando Dice, si un colaborador devengaba, venía recibiendo la conectividad y este hacía parte sí, de las prestaciones como el transporte, sí, ahora pasándolo netamente extralegal, los que ganan menos de dos salarios mínimos se verán afectados en esa liquidación sí, o el necesariamente, o sea, valor de conectividad aumenta. no necesariamente, ojo, porque entonces en el teletrabajo, ya de acuerdo con este 1227, nos dijeron, incluso se puede pactar que para que se quede como teletrabajador, no vamos a dar un auxilio de conectividad. O vamos a pactar el valor del auxilio de conectividad, que finalmente pues es la invitación que incluso nosotros desde Giga le hacemos. Pues, normalmente las personas sí incurren en un gasto mayor, pero no necesariamente le tenemos que pagar la totalidad del Internet de la casa. En el ejemplo que ponía ahora, el Internet también lo consumen los hijos, lo consumen la esposa. Entonces, un valor que se ajuste a una realidad, creo que 117.000 pesos, si le pagáramos hoy a todos los trabajadores, pues es un valor de conectividad muy bueno. Con eso podría
suplir incluso el pago, insisto, del valor de la conectividad de toda la casa, y deberíamos buscarles proporcional. Entonces la ley nos dijo, no necesariamente tiene que ser ese valor. Pacten uno que se acomode a las necesidades o pacten que no va a haber pago y que el trabajador lo asume. Cuando estábamos en trabajo en casa, la ley sí nos dijo, tiene que haber auxilio de conectividad y tiene que ser equivalente al valor del auxilio de transporte legal. Y como es equivalente al valor del auxilio de transporte legal, o siempre le cambiamos el nombre, lo teníamos en cuenta al momento de liquidar prestaciones sociales. Entonces, efectivamente, sí podría haber una desmejora para el trabajador, y eso es algo, por eso la invitación a que lo pacten muy bien y tengan en cuenta eso, porque ya no es un auxilio legal, ya es un auxilio que pactamos en este otro sí al contrato, lo pactamos ya no de 117.000 pesos, sino de 30.000 pesos, y necesariamente esos 30.000 no van a ser base para liquidar prestaciones sociales. Gracias, Cami. Siguen haciendo muchas preguntas del tipo de contrato que si actualmente se adiciona a la forma de teletrabajo, se debe hacer mediante un otro sí. Sí, en eso, por eso les ponía en el principio en esa diapositiva por escrito. Vamos a hacer un otro sí porque nos tenemos que poner de acuerdo en este listado de cosas, en este listado de cuál va a ser la modalidad, vas a ser suplementario, móvil o autónomo, qué herramientas de trabajo tienes que tener, quién va a poner esas herramientas de trabajo, cuáles son las medidas de seguridad digital que vamos a tener que tener en cuenta, a través de qué sistema, software, programa, aplicación nos vamos a estar conectando, cuál va a ser la jornada que vas a utilizar si es que algunos días vas a venir a la casa. Entonces, todo eso hay que dejarlo por escrito. Camilo María Yesenia nos dice, con las personas que se contrata como teletrabajador y el trabajador decide darle reversibilidad al teletrabajo, ¿qué opciones tenemos los empleadores para ese cambio? Todas, todas porque no estamos obligados. Yo contraté a un teletrabajador. Juanita, ¿quieres ser comunicadora en Giga con teletrabajo? Sí, firmamos el contrato bajo la forma de ejecución de teletrabajo suplementario. Vas a ir unos días a la oficina. Juanita a los 3 meses me alza la mano y me dice, Camilo, no quiero ser teletrabajadora. Quiero ir y estar presencial todos los días en la oficina. Yo perfectamente le puedo decir, no tengo puesto para ti, Juanita. Te lo dije desde el momento en que te contraté. No puedo acceder a tu solicitud. O, bueno, nos preguntaban ahora, pues Juanita, sí lo podemos pasar, pero tienes que entender que aquí no hay una oficina para ti. Aquí los puestos de trabajo son rotativos. Tienes que hacer la reserva a través de esta aplicación. No te vamos a dar pues, escritorio, oficina y demás. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Todas. Desde decirle que no hasta pactar la forma o el lugar en donde va a empezar a ejecutar como trabajador presencial. Bueno, otras preguntas relacionadas con el auxilio de transporte es que si con la modalidad de teletrabajo se pierde el derecho de auxilio de transporte para personas con salario hasta 2 salarios mínimos. Sí, porque es que el auxilio de transporte tiene una definición o una función mejor, y es contribuir a los gastos en que el trabajador incurre cuando se desplaza de su casa al trabajo y del trabajo a la casa. Si no hay desplazamiento, no hay necesidad o no se causa el auxilio de transporte, pero la pregunta es válida para aquellos casos donde tenemos teletrabajo suplementario. Los días en que el trabajador va a la empresa, esos días causa el derecho a percibir el auxilio de transporte. Bueno, la última pregunta es, ¿este auxilio al ser extralegal se convierte en la base para la ley 1393? Sí, sí, yo diría que sí. Es mejor que lo tengan ahí. No creo que le vaya a alcanzar a marcar y no vaya a ser superior al 40%. Pues no, el llamado aquí es no buscar utilizar el auxilio de conectividad para buscar pagar remuneración por la actividad que uno está desarrollando. Entonces, si antes la ley nos está diciendo, al parecer los 117.000 pesos del auxilio de transporte legal son bastantes y no los vamos a obligar a que lo hagan, o a que necesariamente ese tenga que ser el valor del auxilio de conectividad, pues no aprovechemos esa gavera para poner a un auxilio de conectividad de 1.000.000 de pesos que corresponda al 50% del valor del salario, porque no nos van a creer que la gente se gaste 1.000.000 de pesos en la conectividad. Entonces,
Si el auxilio va a ser de conectividad y es extralegal, ténganlo en cuenta dentro del análisis de la ley 1393, pero no creo que le vaya a marcar para que tenga que hacer cotizaciones adicionales. Marta Cecilia nos dice, ¿cómo se calcula el auxilio de conectividad, sabiendo que en la casa hay varias personas que también usan el servicio? Por esa dificultad fue que este decreto nos dijo, páctenlo. Yo puedo pactar con Juanita 30.000, con Camilo 10.000 y con Pedro 0. Aquí nos preguntan, ¿qué sucede cuando se contrata una persona en trabajo remoto y si la empresa decide que no sea trabajo remoto, existe reversibilidad? No, Porque ya tenemos una locación física. no. En el trabajo remoto no nos dijeron que exista reversibilidad, como esa facultad de invocarla en cualquier momento por el uno o por el otro, pero ojo, eso no quiere decir que las partes de mutuo acuerdo puedan cambiar el contrato. Lo que pasa es que aquí no solamente estamos cambiando la forma de ejecución, sino que el trabajo remoto, eso también sería una de las diferencias, es una forma especial en donde no estamos interesados en tener contacto físico. Entonces, ahí sí habría que tener mucho cuidado, porque yo no le puedo exigir al trabajador remoto, es como, ya abrí mi sede física, señor concurra, es que no sabemos el señor dónde está. Puede estar en otro departamento, puede estar en otro municipio. Eso sí, no puede estar en el exterior. Eso sí fue lo que nos dijeron, por temas de seguridad social y demás. Pero como siempre fue virtual, pues a Camilo le conocemos la cara porque prende la cámara, pero no sabemos cómo es de aquí para abajo. Él firmó el contrato de manera digital y nunca lo conocemos. Entonces, a ese no tenemos reversibilidad como decirle del día a pasado mañana, Camilo, ya está la empresa lista, la sede lista, nueva, la vamos a inaugurar, incluso venga a la fiesta de la inauguración. No, a Camilo lo tenemos que dejar allá. Si Camilo se entera que esa sede les quedó muy bacana y quiere y me cansé del trabajo remoto, pues perfectamente podríamos llegar a un acuerdo en virtud del principio de continuidad del contrato que también rige las relaciones laborales, pues no terminarlo, sino modificarlo y yo paso a hacer forma de ejecución presencial, pero entonces vienen esos temas de que tendríamos que pactar, quién va a entregar las herramientas, cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser el auxilio que entonces, si pierdo el auxilio de conectividad del trabajo remoto y entonces ahora me lo entregan a título de auxilio de transporte o definitivamente no lo tengo y gano más de 2 salarios mínimos, entonces no lo voy a percibir y demás. No obsta para que las partes lo puedan pactar, pero no existe cláusula de reversibilidad como tal. Bueno, Camilo, ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos. Quiero recordarles que tenemos una página web. En la página web tenemos un blog donde constantemente tenemos estas actualizaciones laborales, informaciones adicionales que les puede interesar a todos como administrativamente y empresas. Y nos pueden seguir en redes sociales. Les recuerdo, las memorias se les comparten en el transcurso de la semana. Muchas gracias, Camilo, por tu espacio, a todos por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, un feliz día.